Oi, gente, boa noite a todos. Vamos dar início à palestra. Então, convido os professores convidados a comporem a mesa. Bom, então, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a esse evento tão especial da noite de hoje. Eu me chamo Letícia Lopes, sou a diretora da Comissão de Pessoas, Propósito e Política do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Gestão Alvorecer. E é com enorme prazer que eu venho mediar esta palestra, que conta com uma mesa repleta de figuras excepcionais do mundo do direito, especialmente o nosso convidado internacional, o professor Jaime. Na noite de hoje, debateremos o tema O Direito Fundamental a uma Boa Administração Pública, objeto de produções científicas do professor Jaime. Além disso, é com grande felicidade que compartilho que essa palestra inaugura o novo projeto do CA 22 de agosto, o Diálogos sobre o Futuro do Direito Público, promovido em conjunto com o Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura. O objetivo desse projeto é oportunizar aos estudantes momentos de debate e discussão com grandes autoridades acadêmicas e institucionais brasileiras e estrangeiras, sempre pautando os maiores desafios da nossa geração sob a ótica do direito público. No mais, apresento vocês os currículos dos nossos convidados de hoje, começando pelo nosso convidado Jaime Rodrigues Arana Munhoz, doutor em Direito pela Universidade de Santiago de Compostela, doutor honoris causa pelas Universidades Escola Livre de Direito da Costa Rica e Hispano-Americana da Nicarágua, catedrático diretor do Grupo de Pesquisa Direito Público Global da Universidade de La Coruña, presidente do Foro Ibero-Americano de Direito Administrativo e da Associação Espanhola de Ciências Administrativas, foi presidente do Instituto Nacional de Administração Pública do Reino da Espanha, autor de numerosas monografias e artigos científicos de Direito Público e Ciência Política. Augusto Neves Del Pozo, professor de Direito Administrativo e de Fundamentos de Direito Público na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor visitante assistente da Harvard University, doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário também pela PUC São Paulo, pós-graduado em Infrastructure and Market Economy pela Universidade de Harvard, MPL pela Yale School of Management, professor convidado do Grupo de Investigação Direito Público Global da Universidade de La Coruña, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura, seção de São Paulo. Ricardo Marcondes Martins, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado, sob área de Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em Direito Constitucional pela ESDC e em Direito de Família e Sucessões pelo CU, professor do curso de graduação e pós-graduação estrito sensu em Direito da PUC São Paulo, Núcleo de Direito Administrativo, membro do Instituto de Direito Administrativo Paulista, do Instituto Latino-Americano de Estudos sobre Direito, Política e Democracia e da Rede Ibero-Americana de Contratação Pública, membro fundador e presidente do Conselho Superior do Instituto Brasileiro de Estudos da Função Pública. Bruno José Queiroz Sereta, advogado no campo do direito público com experiência em direito administrativo e temas de direito constitucional, professor da Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC São Paulo, doutor em Direito doutor em Direito do Estado na Universidade de São Paulo, em Direito Público na Universidade de Roma, La Sapienza, mestre em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro da Comissão Permanente de Direito Administrativo do Instituto dos Advogados de São Paulo. Leonardo Florencio de Carvalho, nosso mais jovem aqui da mesa, graduado em Direito pela PUC São Paulo e mestrando em Direito Constitucional pela mesma instituição, advogado em Infraestrutura no Dalpozo Advogados, cofundador e gerente de projetos do Partilhar Justiça, PAJU, foi diretor da Comissão de Transparência, Finanças e Parcerias e o tesoureiro do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Gestão Alvorecer. E, para finalizar, o nosso professor também convidado agora à mesa, o professor Márcio, ele, não tem o que falar, um grande professor aqui também em Direito Administrativo da casa. E agora, para dar início à palestra, depois desse discurso de 1 hora dos currículos, vou passar a palavra, então, para o professor Jaime, quando o senhor quiser começar. Buenas noches. Bueno, estoy muy contento y feliz de estar aquí en la PUCI, en esta grande universidad de Brasil. He tenido el honor de estar presente en otras oportunidades
en una ocasión con el maestro Celso Antonio Bandeira de Melo en la maestría de Derecho Administrativo y en otra oportunidad en una conferencia sobre Derecho de las Infraestructuras. Estoy muy contento, muy complacido, sobre todo de estar en esta mesa con el profesor Marcio, con el profesor Ricardo, con el profesor Augusto, con el profesor Bruno, con el profesor Jacinto y con los jóvenes que pronto dejarán de serlo y nos van a sustituir a nosotros. Y eso es motivo de gran satisfacción, porque a uno le gustaría seguir siendo joven, y más o menos lo somos, porque los profesores, si no fuéramos jóvenes, no estaríamos en la tarea y en el quehacer universitario, porque la investigación, la pesquisa, el estudio necesita de gente con ilusión, y los profesores afrontamos la tarea docente e investigadora con ilusión para transmitir el conocimiento. Por lo tanto, sé que están ustedes con probas, con exámenes, con lo cual tiene moito máis mérito asistir a una conferencia en estas circunstancias. Yo soy español, galego, hablo en la lengua de Cervantes, pero tamén puedo hablar en la lengua de Rosalía de Castro, que é unha lingua chamada galaico-portugués, que fálase dende hai moitos séculos e que é consecuencia da situación territorial de Galicia, que durante moito tempo estaba perto do norte de Portugal e aínda agora chámase unha rexión transfronteriza na Unión Europea, Galicia máis o norte de Portugal. É prácticamente o mesmo. As costumes, os sistemas de poboación, as formas de asentamiento son prácticamente as mesmas. Pero voy a hablar despacio en castellano, creo que es más fácil para vosés que si hablo en la lengua galega, y el profesor Augusto ha determinado que el tema para este seminario o esta sesión académica sea el derecho a la buena administración, el derecho fundamental a la buena administración. Es una palabra y un término que vosés seguramente son conscientes de que, aunque ahora mismo es un término jurídico que tiene gran relevancia, gran actualidad en el tiempo en el que estamos, sin embargo, es muy antiguo. Oriu decía que desde que existe la administración se habla de su modernización, de su mejora y de su reforma. Y seguramente, si dentro de 25 años o dentro de 40 años o 50 años volvemos a encontrarnos, algunos ya no estaremos, pero si volvieran ustedes a encontrarse aquí, seguramente les hablarán de la reforma, la modernización de la administración, y les hablarán también de que el ciudadano, por el hecho de serlo, dispone de un derecho que es de esos derechos, como dice Alexi, que están por encima de las mayorías, que es un derecho humano, un derecho fundamental de la persona, a que la administración pública realice su tarea de acuerdo con una serie de estándares, una serie de patrones, una serie de características que son esas precisamente que lo identifican como una administración inserta, integrada, enraizada en un Estado social y democrático de derecho. Porque ustedes saben que efectivamente la administración pública, por su incardinación en un Estado social y democrático de derecho, tiene una serie de obligaciones, tiene una serie de mandatos que la propia Constitución le impone.
En Europa tenemos una asignatura pendiente, ainda todavía, que es que el derecho administrativo reciba toda la potencia, toda la luz, toda la fuerza de la Constitución. Todavía, lamentablemente, a pesar del tiempo transcurrido, la legalidad administrativa en muchos casos necesita el marco constitucional para realizarse. Y a veces el marco constitucional y la legalidad administrativa son dos líneas paralelas que discurren sin tocarse una a la otra. Y este es el problema que tenemos, que necesitamos que las categorías, las instituciones, los conceptos del derecho administrativo reciban su luz, reciban su potencia del marco constitucional. En estas reflexiones que hay sobre el derecho administrativo moderno, nos encontramos con que el paso del tiempo nos ha demostrado que la búsqueda de la piedra filosofal, la búsqueda del concepto central, de la clave de bóveda para comprender el derecho administrativo, ha estado permanentemente basculando entre la idea de León Diguit del servicio público, la idea de Oriú de la potestad pública, la idea de García de Enterría de la organización administrativa. Y hoy, en el tiempo en que estamos, parece que, al menos para quien habla, que el elemento medular y capital para comprender el sentido que tiene el derecho administrativo se encuentra en un término que aquí en Brasil se llama interese público, pero que en Europa le llamamos interese geral, interés general, interés geral. No es lo mismo interés general que interés público, ni es lo mismo interés público que interés comunitario, ni es lo mismo interés público que interés colectivo, pero todos ellos son conceptos que explican por qué la administración pública dispone de una serie de potestades, de poderes que le atribuye el ordenamiento para realizar sus cometidos al servicio objetivo del interés general. La administración tiene poderes y potestades, no tiene privilegios ni prerrogativas. Yo a mis alumnos en la facultad, cuando doy la clase de las potestades, les digo, tienen que eliminar del diccionario administrativo la palabra privilegio y prerrogativa y tienen que sustituirla por la palabra potestad y poder. Porque sí, tiene potestades, sí, tiene poderes para la realización del interés general, para la realización de los derechos fundamentales de la persona, al final del día para la realización de la dignidad del ser humano. En este marco, cuando pensamos en la administración pública y pensamos en una buena administración pública, tenemos que señalar que este concepto de buena administración pública, que en el tiempo en que vivimos ha sido formulado normativamente por primera vez en la Unión Europea, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Persona de noviembre-diciembre del año 2000, el artículo 41, aparece reconocido como un derecho fundamental de los ciudadanos europeos, el derecho a la buena administración. Pero en puridad, la buena administración no solo es un derecho fundamental, quizás es lo más importante, pero es también un principio cardinal, un principio medular, un principio central del derecho administrativo. Y es también una obligación que grava sobre los poderes públicos. Como principio, en Europa últimamente está dando lugar a consideraciones de las Cortes Supremas españolas, francesas, italianas, que están de alguna manera provocando sacudidas, impactos, reflexiones,
replanteamientos, relecturas de instituciones tradicionales del derecho administrativo. Por ejemplo, la Corte Suprema Española, la Sala de lo Contencioso Administrativo, no hace mucho tiempo, en el mes de marzo del año 2023, señaló categóricamente algo que ha provocado un revulsivo intelectual en el procedimiento administrativo, porque ha dicho que el principio de buena administración da lugar a que el silencio administrativo no es una opción constitucional para la administración pública. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un derecho, derivado del derecho a la buena administración, a que los asuntos se resuelvan en plazo, oportunamente, de acuerdo con lo solicitado en el marco del ordenamiento jurídico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir, como decía Garrido Falla, que el silencio administrativo, que no deja de ser una patología, porque la Administración tiene obligación de resolver expresamente. La Administración no puede, no debe hacer un cálculo o una discreción acerca de si le conviene o no resolver, porque está, cuando hace ese cálculo y esa discreción, está ingresando al proceloso mundo de la corrupción. La Administración no tiene libertad. La Administración tiene obligaciones, se mueve por principios, procedimientos y normas. Y por lo tanto, cuando las normas le imponen a la Administración resolver expresamente, debe hacerlo. Y si no lo hace, pues que caiga sobre ella el peso de la ley, y como en algunos ordenamientos, en Italia, por ejemplo, las dilaciones indebidas en la resolución de los procedimientos llevan acarreados supuestos de responsabilidad, incluso personal, para el funcionario que debe tramitar y resolver. Este principio también la Corte Suprema Española, el año pasado, el principio de la buena administración, ha dado lugar a un derecho derivado de la buena administración, que es el derecho a que los ciudadanos no tengan que solicitar documentos que ya obren en poder de la Administración. Y ha dicho la Corte Suprema, las administraciones públicas de oficio tienen que reclamarse las informaciones públicas que son necesarias para tramitar un expediente, y no pueden cargar a las espaldas del pobre ciudadano esa obligación de ir a la búsqueda y captura de la información por las oficinas administrativas, cuando las nuevas tecnologías han adquirido ya un grado de desarrollo que a través de la interoperabilidad permitiría que este derecho fuera una realidad. El derecho a que no se pidan documentos que ya obran en poder de la Administración. De todas maneras, se sigue haciendo, en mi país se sigue haciendo. Porque los funcionarios dicen, bueno, desde que lo dice el Tribunal Supremo hasta que llegue a nosotros va a pasar mucho tiempo, y por lo tanto, pues, que nos lo digan por escrito. Pero este tipo de sentencias de los tribunales máximos están empezando a calar en la ciudadanía, porque al final del día, en la democracia, ese gran sistema político basado en la limitación del poder y en la participación social, en la democracia, los dueños y señores y soberanos somos nosotros, el pueblo, los ciudadanos. El rey no es soberano, el presidente no es soberano, el juez no es soberano, el parlamento no es soberano, somos nosotros. Ellos, sí, tienen potestades legislativas, judiciales, ejecutivas, que realizan en nombre del pueblo. Y al pueblo deben dar cuenta permanentemente de cómo realizan esas actividades. Por eso, en la medida que cale en la ciudadanía este derecho fundamental y pueda ser reclamado y exigido cuando sea menester, en esa medida el temple cívico
en esa medida el compromiso moral del pueblo alcanzará las cotas que todos esperamos. Porque, insisto, yo pienso sobre todo en Europa, no tanto en América, que conozco menos, sino pienso en Europa. Y cuando vengo a América me quedo admirado de la pujanza, de la vitalidad que hay, sobre todo en la gente joven y en la capacidad que ustedes tienen de crítica, de formular ideas, de hablar en libertad. Esto es muy importante y no se debe de perder. Nosotros, en cambio, no lo digo con acidez ni amargura, pero es una constatación de una realidad. Estamos aprisionados, secuestrados por un consumismo insolidario que deviene de vivir en un mundo que se recrea en un éxito económico y financiero que luego tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Porque puede ser que tengamos índices de pobreza más bajos que en otras partes del mundo, pero la calidad de vida entendida en el sentido del bienestar humano para ejercer las libertades en su grado máximo, habría que ver hasta qué punto en una parte y en otra tienen o no cierta intensidad. Bueno, el derecho a la buena administración es un derecho fundamental de la persona. El derecho a la buena administración está reconocido en muchas constituciones, en América, en la Unión Europea. Es la consecuencia de entender el derecho administrativo no tanto desde la verticalidad, desde el poder, sino desde la centralidad de la dignidad humana. Y sí quiero dedicar unos segundos a este punto, porque en mi entendimiento del derecho administrativo, que ya lo adelanto, yo pienso en el derecho administrativo como el derecho del poder público para la libertad solidaria de la gente, de las personas. O si quieren, en la ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia. Y en esta reflexión es muy importante 5 ideas: juridicidad, separación de los poderes, reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, solidaridad y participación social. Obviamente no voy a hablar de todas y cada una de ellas porque no los quiero aburrir. Estoy con problemas también de afonía, porque agarré en Madrid antes de salir un pequeño virus que, en fin, que lo estamos dominando entre todos. Pero sí quiero hacer, por lo menos, una consideración acerca de el entendimiento que yo tengo de la centralidad de la dignidad de la persona en el conjunto del derecho administrativo. Porque el derecho a la buena administración surge de esta reflexión de la centralidad de la dignidad de la persona. Cuando hablamos de la dignidad de la persona, muchas veces nos ubicamos o nos situamos en el mundo de la filosofía y decimos, sí, la dignidad de la persona es centro de la filosofía, de la ética, de las ciencias sociales. Pero tenemos que recordar también que la dignidad de la persona tiene un calibre, un relieve, una raigambre jurídica por antonomasia. En estos días yo he visto 2 expresiones que me han impactado. Una viene de la jurisprudencia de la Corte Suprema Argentina, que habla de la excelsa dignidad de la persona. Y otra viene del Vaticano, que habla de la dignitas infinita. A mí me llamó mucho la atención que efectivamente, para hablar de la dignidad de la persona, se utilicen estas expresiones tan grandilocuentes, pero es que es así. La dignidad de la persona tiene tal calibre, tiene tal relieve, tiene tal raigambre jurídica, porque tampoco deja de ser un acto de justicia cuando realizamos la dignidad. ¿Qué es la justicia? Sino el iusum quoque tribuendi, dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. A veces devolverle el aspecto de la dignidad que le ha sido hurtado, violado o robado. Por lo tanto, la dignidad tiene tal calibre, tiene tal relieve, tiene tal raigambre jurídica que se levanta
y se yergue omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate, cualquier intento del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por eliminarla o, lo que es peor, por ignorarla. Claro, si nosotros construyéramos el derecho administrativo desde esta perspectiva y nos acercamos a el procedimiento administrativo, nos acercamos a la norma administrativa, nos acercamos a la tipología de la actividad administrativa de fomento, servicio público, limitación, entenderíamos mejor el sentido que tiene el derecho administrativo como derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas. Este derecho a la buena administración tiene unos principios que tampoco voy a hablar de ellos ahora porque sería muy largo. Yo me remito al CLAD, lean Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo, den al clic y busquen Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con la administración, y ahí van a encontrar un elenco de hasta 33 derechos concretos en los que se descompone el derecho a la buena administración. Porque, como decía mi maestro, el doctor Meilán Gil, el derecho administrativo es un derecho de realización concreta. Y cuando hablamos de la buena administración, del derecho a la buena administración, tenemos que hablar de los derechos concretos, específicos, en los que esta buena administración se descompone. Derecho a la motivación, derecho a la tutela administrativa efectiva, derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa y justa, y así hasta 33 derechos que no voy a enumerar por razones de tiempo, pero que poco a poco van engrosando esta reflexión que normativamente empieza en el año 2000 en Europa. Llevamos 24 años, todavía vamos con lentitud porque los cambios culturales son lentos. A mí, claro que me gustaría que la buena administración estuviera reconocida en todas las constituciones, pero en mi país, por ejemplo, no es posible. ¿Por qué? Porque no hay el grado de entendimiento político entre los partidos, no para introducir la buena administración, que yo creo que eso sí sería posible, pero en otros temas de más envergadura no hay entendimiento y, por lo tanto, está prohibido llegar a acuerdos, lamentablemente, ¿verdad? Pero otras constituciones donde se ha introducido, hay otros países donde la Corte Suprema lo ha hecho derivar a través de una argumentación racional a partir de la dignidad de la persona y de la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Es el caso de Alemania, y el derecho al mínimo vital digno. En América también se ha hecho y se ha reconocido. En República Dominicana, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho que hay un derecho fundamental a la buena administración. Poco a poco se va caminando en esta senda, que es una senda en la cual nosotros, los ciudadanos, ocupamos un lugar especial, un lugar central. Y es un proceso comenzado que va a ser imparable. Podrá tener momentos de más o menos intensidad, pero es un proceso imparable, porque hasta los momentos más oscuros y tenebrosos, donde se apagan las libertades, al final del camino se vuelven a encender. Ustedes de esto saben más que nosotros. Y por lo tanto, cuando prende en la sociedad la centralidad de los derechos y se ejercen, porque a veces no se ejercen. En Europa hablamos derecho a la participación, es otro derecho derivado del derecho a la buena administración. La participación tiene que ser real y efectiva. A veces hay legisladores o políticos que creen que porque las normas dicen que hay participación, ya hay participación, y no, la participación es real si hay un entrenamiento cívico y social en participar, cuando uno es más pequeño, en la universidad, en el colegio, en la asociación de vecinos, en el colegio profesional, etc. Y esto es lo que hace que los pueblos tengan coraje cívico y capacidad crítica
que es tan importante para el progreso de las naciones. Yo voy a ir terminando porque no me quiero extender. Y hay colegas que van a hacer uso de la palabra, pero voy a terminar con una anécdota acontecida hace muchos años, al principio del siglo pasado, en el Parlamento inglés, entre los dos grandes jefes de filas de los partidos de la época, Disraeli y Gladstone. Si conocen historia del parlamentarismo, sabrán quiénes son las personas a las que me voy a referir. Y hubo un momento en el Parlamento inglés que se produjo una discusión acerca del sentido de la ley y el sentido de la administración. El sentido de la ley y el sentido de la aplicación de la ley. Uno de los dos, cuando le dieron uso de la palabra, empezó su parlamento diciendo que la ley, como expresión de la voluntad popular, no tanto de la voluntad general, porque yo en esto sigo a León Diguit y él no creía en la voluntad general. Parecía un mito rusoniano que fue adobado luego por el abate Sieyès para dar lugar a una razón absoluta que dio lugar a lo que dio lugar. Pero no me quiero ir por estos caminos. Ahora lo que quiero decir simplemente es que este señor decía que la ley es la expresión de la voluntad popular y tiene tal prestigio y tiene tal predicamento que una vez que es aprobada por la soberanía del pueblo en el Parlamento, se publica en los boletines oficiales y una vez publicada, decía, sus mandatos son realizados mecánica y automáticamente por los destinatarios de esa disposición. Lo cual, desde el punto de vista del deber ser, lo podemos comprender, pero peca de una cierta ingenuidad angelical. Porque como el otro político, cuando dan el turno de la palabra, dice, por supuesto que la ley es muy importante, pero tanto o más importante que la ley es que exista un cuerpo de personas profesionales, independientes, que tengan la preparación suficiente para llevar a cabo y aplicar los contenidos de la ley, que es la administración. Por eso es tan importante una administración pública independiente, una administración pública en la que se ingresa por mérito, capacidad e idoneidad, en la que se progresa por mérito, capacidad e idoneidad, en la que los partidos políticos no tienen que interferir. Nosotros en Europa, para bien o para mal, cuando hay un cambio de gobierno, el 80% de la administración permanece. Y esa administración que permanece tiene capacidad técnica para implementar políticas públicas de un gobierno A y de un gobierno B. No hace falta cambiarlos para que llegue el presidente con su reata de vasallos para tomar el poder y realizar las políticas que sean menester. Porque la administración pública, y esto es una buena administración, una buena administración es la que está integrada por personas con capacidad técnica que entran por méritos y que van progresando a través de la idoneidad y la capacidad. Podríamos hablar mucho más largo, pero si al doctor Augusto le parece bien, yo dejaría ya la intervención en este punto, diciendo que una buena administración también es una administración que motiva adecuadamente sus decisiones y que el temple y el talante democrático de una administración se mide por la calidad con la que argumenta, motiva y justifica sus decisiones. Muchas gracias. Muito obrigada, professor. Sua aula, né, foi espetacular. Acredito que muitos conseguiram obter muitos aprendizados aqui. O professor realmente
Ele é muito experiente dentro dessa área e é um enorme prazer recebê-lo aqui. Acredito que agora a gente pode passar para a próxima fase, que seria mais o debate. Então, aqui temos os outros convidados, vão fazer algumas perguntas para o professor Jaime, e a gente pode ir dando continuidade. O professor Dalpozo, gostaria de começar? Bom, muito boa noite a todos, a todas. Que aula, né? Como é bom ouvir o professor Jaime. Cada palavra dele, gente, é uma reflexão que tem que ser feita, onde ele consegue resumir de uma maneira muito aprofundada e categórica os principais temas que envolvem o direito administrativo atual. Professor Jaime, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui, em nome da PUC de São Paulo, em nome do CA, em nome de todos os professores. Estar com o senhor aqui nessa noite é realmente um motivo de uma alegria enorme, e abrilhantar os nossos alunos, né, com uma palestra como essa, e isso vai ficar gravado, ainda bem, está gravado, né, Léo? Certamente vai espraiar conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui. Quando a gente pensou, né, em conceber essa série, agora é tudo Netflixado, né, então tem que ser uma série para ficar bonito, o episódio 1, imagina, estrear esse episódio 1 com o professor Jaime, o futuro, né, do direito administrativo, é exatamente para que a gente possa ouvir ideias diferentes, ideias que, de alguma forma, possam trazer uma acepção crítica do direito público como um todo, dialogar com os demais países, e o senhor que está, né, impressionante, o professor Jaime está na Argentina, está na Colômbia, enfim, ele está no mundo inteiro ao mesmo tempo, eu não sei como ele faz isso, ele se teletransporta, é impressionante, gente. E, no final das contas, eu acho que é esse que é a contribuição da academia, de podermos realmente, de alguma forma, olhar para a realidade, olhar o mundo do ser, não esquecer o mundo do dever ser, e, de alguma forma, fazer com que nós, aqui da academia, e que estudamos o direito, possamos conceber normas jurídicas que transformem a sociedade e que, de alguma forma, trate, né, o interesse público, o interesse coletivo, como uma das principais acepções que a gente pode ter. A vida é no coletivo. E, se a vida é no coletivo, o direito público tem um poder transformador de realização desse coletivo para o bem da coletividade, para o bem de nós todos, para a pacificação da sociedade. Eu queria também mencionar, professor, foi muito oportuno, porque o último número da RDAI, queria antes saudar todos os professores, na pessoa do professor Márcio, né, nosso mestre, nosso ídolo, enfim, de sempre. Cobrar o professor Jacinto, que não veio aqui, mas está ali no cantinho, né, está lá no cantinho, mas acenar para ele, agradecer a presença dele e os alunos do professor Jacinto. Na verdade, os alunos do professor Jacinto são realmente pessoas de bem-aventuradas, né, de tê-lo como professor. Professor Ricardo, meu amigo, meu irmão, meu companheiro. Bruno, né, que já estamos aí nessa trilha já há muito tempo. A Letícia, que está conduzindo com pena de ouro aqui, e o querido Léo, né, que tem aqui feito um trabalho, né, junto com o CA também maravilhoso e, sem dúvida alguma, digno de enaltecer. Eu e o Ricardo tivemos o privilégio de fazer uma entrevista com o professor Jaime, né, e como o professor Jaime escreveu muito, escreveu sobre todos os temas, a gente quase ficou 5 horas, né, professor, para poder tratar de todos os temas e toda a sua obra, cuja, né, enfim, elucubração e cuja a incidência, né, do seu pensamento é extremamente fértil, né, para o melhor pensamento do direito. E eu, então, recomendo aqui que vocês possam ler essa entrevista que foi feita. A gente passa aqui por todos os temas, é quase um curso de direito administrativo essa entrevista. Ele fala de ato, fala de contrato, privatização, boa administração, princípios fundamentais, Estado Social de Direito. Realmente foi um prazer enorme, professor, poder compartilhar esses momentos ao seu lado e aprender com o senhor. Queria registrar também a figura de 2 grandes maestros, o professor Melan Hill, grande catedrático, né, como o professor Jaime, que estudou, exatamente, esteve aqui na PUC de São Paulo, tivemos a honra de recebê-lo, e o nosso maestro maior, o professor Celso, né, que, imagina, uma palestra com o professor Melan Hill e o professor Celso Antônio. Infelizmente, a internet naquela época não era tão, né, como hoje, podia ter gravado esse encontro,
Eu tive a honra de conhecer o professor Melan Rio, lá na Universidade de La Coruña, onde o professor Jaime é catedrático. Fizemos o primeiro curso euro-brasileiro de direito contratual. Esperamos fazer um novo agora, né, professor, mais, né, quando for possível, aí dentro da agenda, esse ano ou no ano que vem, até porque aqui nós temos a nova lei de licitações, que acaba, né, de entrar em vigor. Então, é um momento muito oportuno e muito fértil de discussão. Esse curso foi realmente um curso maravilhoso. Tivemos ali professores espanhóis, até portugueses, professores brasileiros, nesse compartilhamento acadêmico, nesse clima informal, né, para poder discutir temas realmente fundamentais que envolvem as contratações públicas, né, e os problemas são globais, muitas vezes, né, professor? E a gente teve essa oportunidade, foi maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta, professor, porque o senhor é a estrela da noite. Nós estamos aqui simplesmente para provocá-lo, né? E a provocação é a seguinte: o senhor sempre trabalha muito essa questão, né, da concretização dos direitos fundamentais a partir da atividade da administração pública, a qual eu concordo em absoluto, né? Talvez um desses direitos fundamentais que tenha, de alguma forma, sido deixado de lado por parte do direito, não por outras ciências, é o direito ao desenvolvimento. Eu procuro compreender, eu tive a honra de tê-lo na minha banca de doutorado, imagina a minha banca, professor Jacinto, professor Márcio, professor Ricardo, na minha banca de doutorado, e tenho defendido, né, há algum tempo que o direito ao desenvolvimento, né, tem natureza de direito fundamental, inclusive na Constituição brasileira está esculpido lá, e, obviamente, esse direito ao desenvolvimento cria para o Estado uma obrigação enorme, e não só uma faculdade, mas a obrigação, o dever de promover o desenvolvimento. E como fazer isso, né? Como o Estado brasileiro, como todos os Estados poderem concretizar esse direito fundamental? Me parece que uma das chaves para isso é a atividade administrativa. O senhor bem colocou aqui o direito de realização concreta dos direitos fundamentais. E o direito ao desenvolvimento deixa de ser uma mera ideia, deixa de ser uma mera abstração, para ser algo que transforma a vida da coletividade. Está aí a infraestrutura, o serviço público e outras, né, inovações. E a gente vive num momento, né, e graças a Deus esse problema vai estar mais com vocês, porque vocês vão estar com as questões da inovação tecnológica, inteligência artificial, a biotecnologia. Daqui a pouco nós não precisamos mais nem se preocupar, né, professor, com esses estudos, porque isso vai ficar ao cargo de vocês jovens. Mas dentro desse cenário que o professor Mangabeira chama de economia do conhecimento, onde você realmente tem ali, vamos dizer assim, franjas tecnológicas no mundo que, de alguma forma, distanciam, né, e encurtam o sistema de produção, eu fico pensando qual é o papel da administração pública dentro desse cenário. Quer dizer, dentro de um cenário onde você tem inovações, você tem a ciência cada vez mais a favor, né, de um direcionamento, e talvez todos esses instrumentos sejam realmente relevantes e possam ser capitaneados como atividades administrativas para a concretude, né, desse direito ao desenvolvimento, ou desse direito fundamental ao desenvolvimento. Eu pergunto para o senhor, professor, há espaço para inovação no direito administrativo? Diante exatamente desse cenário, como que o direito administrativo, como a administração pública, ela deve se portar diante dessa realidade que é tão virtuosa, mas, por outro lado, tão, né, uma dimensão muito rápida, né? E como, de alguma forma, o Estado deve concretizar isso? Ele deve assumir essas tarefas, ele deve subsidiar essas tarefas para os particulares, em parceria, poder desenvolver e concretizar o desenvolvimento. Enfim, na sua visão, professor, e aqui nós estamos falando do futuro, né, do direito administrativo, então, como, né, se há espaço para esta inovação e como o Estado e a administração pública devem se portar diante dessa realidade, né, absolutamente tecnológica e como a administração pública, e aí eventualmente brasileira, né, claro que aqui a realidade é um pouco diferente, mas nos dê aí, professor, alguns guias de como encarar essa nova realidade e como concretizar esse direito fundamental ao desenvolvimento a partir, né, da atuação da administração. Muito obrigado, professor. Uma muito boa pergunta. Uma muito boa pergunta. É um desafio intelectual. Eu sei porque o professor Augusto
penso que sé, porque o profesor Augusto pregunta por esta cuestión, porque él en su tesis doctoral distingue las infraestructuras de los servicios públicos y habla del efecto uti singuli de los servicios y la dimensión uti universal de las infraestructuras. Y el derecho al desarrollo, en el derecho administrativo, el derecho al desenvolvimiento, tiene dos dimensiones. La personal o direito al libre e solidario desenrolo, desenvolvimiento da persoa, que tamén está na Constitución, y luego tiene el derecho al desarrollo de los pueblos, de las naciones, como consecuencia del ejercicio de determinadas políticas públicas. Efectivamente, el derecho administrativo es un derecho de realización concreta, hasta el punto que el derecho administrativo, cuando debe regular las políticas públicas, debe trabajar con indicadores concretos que deben ser medidos para comprobar si esas políticas públicas contribuyen y en qué medida al bienestar de la comunidad y en qué medida contribuyen al derecho al desarrollo, al derecho al desenvolvimiento. Y por ahí yo creo, profesor Augusto, que es por donde vienen los posibles espacios de trabajo de la administración. Aquí tenemos que irnos al mundo anglosajón, porque ellos son los que mejor han trabajado las políticas de indicadores de calidad de las políticas públicas. Porque si no medimos, no sabemos. Y si no sabemos, pues no podemos reclamar. Y por eso hay un derecho derivado del derecho a la buena administración, que es el derecho a conocer las evaluaciones del rendimiento del personal al servicio de la administración y el derecho a conocer cómo las políticas públicas en concreto contribuyen a la realización de los derechos fundamentales y entre ellos el derecho al desenvolvimiento, el derecho al desarrollo. Claro está que yo me alegro que me haga esta pregunta porque yo ahora últimamente estoy trabajando bastante en materia de indicadores de calidad para políticas públicas y haciendo escenarios entre elementos cuantitativos y elementos cualitativos. De manera que para medir el grado en que una política pública de infraestructuras, por ejemplo, un aeropuerto, un puerto, un hospital, está incidiendo efectivamente, no ya uti singuli, uti universe, en el grado de desarrollo de esa comunidad, de ese país, de ese territorio, tiene que medirse y tiene que ofrecerse datos. No vale decir, bueno, pues este hospital es muy bueno, esta carretera es muy buena, este aeropuerto funciona muy bien. Bueno, funciona muy bien, pero ¿por qué? ¿En qué medida la gente está contenta o está feliz o realmente, no sé? Yo que viajo mucho, para mí es muy importante que lleguen las maletas. Bueno, y a veces no llegan las maletas. Aquí si hiciéramos una encuesta nos podríamos quedar asombrados. Pero es un punto que demuestra hasta qué punto el sistema aeroportuario de provisión, recogida, ordenación y entrega de las maletas funciona o no funciona. Es decir, que hay que medir y hay que construir indicadores que permitan medir. Y no vale café para todos, es decir, no valen indicadores para la educación, la sanidad, la agricultura, la ganadería, la pesca. No, hay que hacer indicadores ad hoc, trajes a la medida. Y eso lleva tiempo y no es fácil. Y hay
Nosotros, los administrativistas, los juristas, tenemos que colaborar con los ingenieros, tenemos que colaborar con los sociólogos, tenemos que colaborar con los economistas, tenemos que colaborar con los arquitectos, tenemos que colaborar con los médicos, porque el mundo de la política pública es un mundo multidisciplinar. Y si dialogamos bien, mi experiencia en esa materia es que esos indicadores tienen que hacerse desde un punto de vista de pluralismo multidisciplinar. Y luego hay que medirlos. Y una vez medidos, hay que usarlos y hay que comunicarlos. Porque a veces los políticos no quieren comunicar los resultados de la medición de las políticas públicas, por razones obvias. Y se esconden en reflexiones generales, pero eso hay que darlo a conocer, porque eso permite que el pueblo tenga conocimiento del funcionamiento del aparato público y cuando va a elegir a los políticos cada 4 o 6 años, pues lo haga con más criterio. Entonces, yo cada vez entiendo mejor esto que decía no solamente Meilán Gil, sino mucho antes en esa frase que tanto se utiliza, usamos los profesores, cuando hablamos de la relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, decimos el derecho constitucional o el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Eso decían Otto Mayer, Werner. Alejandro Nieto, un profesor español que acaba de fallecer hace un año, él usaba mucho esta expresión para decir que el derecho administrativo es un ordenamiento concretizante, o sea, que tiende a la realización concreta. No es que el derecho administrativo no opere en el mundo de los principios, claro que opera, necesita de los principios. Pero si hiciéramos un símil, hola Silvio, me alegro mucho de verte, si hiciéramos un símil, por ejemplo, para comprender las relaciones entre el derecho administrativo o la administración, la filosofía y el derecho constitucional, un símil que se ha utilizado muchas veces, que es el símil de un edificio. Un edificio, para construir un edificio, ¿qué hace falta? Pues unos fundamentos que estén bien asentados, que aguanten las inclemencias del tiempo, incluso las pandemias. Algunos edificios no han aguantado, se han tambaleado demasiado y la institucionalidad ha ido a ras de suelo, pero bueno, hace falta unos principios sólidos. Luego hace falta un diseño estructural, alguien que diseñe el edificio. Y luego hace falta que ese edificio sea útil y digno para la vida de los hombres. Entonces, el filósofo está en los fundamentos, el constitucionalista está en el diseño y nosotros estamos en los servicios, en que el edificio tenga agua, tenga luz, esté bien provisto de medios para la habitabilidad y todo eso está muy relacionado con lo concreto. Y yo diría, Augusto, que ese derecho humano fundamental al desarrollo, al desenvolvimiento, que se puede aplicar sobre muchas políticas públicas, quedará en cantos de sirena o en músicas celestiales si no conseguimos construir indicadores específicos y concretos que luego han de medirse y que han de construirse de forma multidisciplinar en un diálogo entre las distintas ciencias sociales que tienen vinculación a esa materia. Eso es lo que diría. Acredito que agora posso passar a palavra para mais um convidado, professor Márcio. O senhor gostaria de fazer algum apontamento, uma pergunta? Boa noite a todos. Eu fiz absoluta questão de comparecer aqui hoje, porque quando soube que o ilustre professor estaria presente, disse para mim mesmo, não posso perder. O professor Jaime é desses juristas exponenciais com os quais permanentemente aprendemos. E eu me permito, e me corrija, professor, se estiver errado, me permito fazer algumas observações a título
digamos, de uma tentativa de interpretação de alguma coisa que o senhor tenha dito. E eu vejo no senhor a encarnação de um clássico com os olhos voltados, não apenas para o presente, mas para o futuro. O senhor fez pouquíssimas referências a outros autores. Dentre eles, a Enterria e a Celso Antônio Bandeira de Melo, né? E procurou resgatar em rigor algumas lições clássicas. Eu, por exemplo, quando trato alguma coisa mais pelo lado da teoria geral do Estado, da filosofia política, eu sempre vou me abeberar, antes de mais nada ou antes de tudo, em Bobbio. E eu costumo enfatizar aos alunos que nós temos que não estar presos nas amarras do preconceito, nem obcecados pela obsessão pela novidade. O senhor possibilita um avanço e um descortínio no sentido do desenvolvimento do direito administrativo para atender às novas exigências, os novos desafios, mas me parece que apoiado em algumas categorias fundamentais que são clássicas. O senhor fez referência aqui ao interesse público e, além mar, a utilização da expressão praticamente sinônima de interesse geral. E me parece que é importantíssimo resgatar essa noção, que eu sempre procuro associar, que é de interesse público por excelência o respeito à ordem jurídica consagradora de direitos fundamentais que se põe como centralidade. E eu me permito, para formular uma indagação ao senhor, recordar uma velha lição de um professor de Direito Constitucional na minha graduação, na segunda metade dos anos 60, do século passado. Dizia ele, ao tratar da liberdade e da igualdade, não provavelmente de forma original, mas dizia ele que a liberdade elevada à enésima potência, sem disciplina, sem limites, leva à desigualdade. E a igualdade elevada à enésima potência, só com o sacrifício da liberdade. E, portanto, tem sido um desafio permanente, em termos de crescimento e desenvolvimento, que não se confunde, como aponta na sua tese o professor Augusto, né? Como nós haveríamos de trabalhar em termos de direito administrativo, inspirados nas categorias fundamentais da Constituição da República, dentre elas o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, para conjugar, conciliar, uma linguagem talvez mais moderna, ponderar, entre os princípios da liberdade e da igualdade, e como se põe aí algo que alguns
juristas enfatizam que é de que não bastaria exigências de boa administração, mas exigências da melhor administração. Talvez até de uma forma, digamos, mais enfática. E me permito recordar também de algumas das primeiras leituras que fiz de direito administrativo, quando um grande sistematizador do direito administrativo brasileiro, Eli Lopes Meirelles, definia direito administrativo dizendo, ou falando da administração, dizia que se destinava a realizar direta, imediata e concretamente o interesse público, os interesses gerais. Então, eu vejo o senhor resgatando categorias fundamentais, clássicas, não é? E projetando no futuro para o atendimento dos novos desafios. E eu gostaria de ouvi-lo um pouco, se fosse possível, a respeito da busca do ponto de equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, e isto que alguns dizem de exigência não apenas da boa, mas da melhor administração. E considero que ganhei a semana, ganhei o mês, ganhei o ano em ter tido o privilégio de estar aqui para ouvi-lo na presença dos ilustres colegas e professores, aos quais saúdo na pessoa do nosso anfitrião Augusto Dalpozo. Muito obrigado, professor. Muchas gracias, profesor Marcio, por sus consideraciones, sus meditaciones, sus reflexiones, que a mí me suscitan. Es una pena que el tiempo sea limitado y que no podamos conversar más alargadamente. Primero, con la metodología de acercamiento al derecho y a las ciencias sociales en la que yo me he adiestrado, que parte del pensamiento abierto, plural, dinámico, complementario, crítico y centrado en la dignidad de la persona. Y la posición de Bobbio es muy importante porque el jurista investigador, cuando se tiene que enfrentar al objeto de la pesquisa, debe hacer un ejercicio de liberación de preconceptos, clichés, estereotipos, que lamentablemente tienen un peso específico muy fuerte y que muchas veces nos impiden ver la realidad con unas gafas de más sencillez, porque venimos precedidos por un legado y por una herencia que ve la administración, entiende el derecho administrativo todavía como un derecho vertical, como un derecho del privilegio, como un derecho de la prerrogativa. Es decir, que yo concuerdo con su reflexión y también concuerdo con esa referencia que usted hace al de interés general, al interés público, que para nosotros en Europa es un concepto de influencia francesa, que no se identifica con el concepto de interés público en sentido estricto. Probablemente, si estuviera aquí el profesor Celso Antonio, nos diría, bueno, pero es que Alessi distingue interés público primario y secundario. Entonces, por ahí sí podemos avanzar. Y ese interés general, que es el que está en las constituciones europeas, dando justificación al funcionamiento de una administración pública, en una democracia tiene que entenderse, desde mi modesto punto de vista, a partir de 4 elementos. Porque el interés general también puede haberlo en otros sistemas políticos.
Yo recuerdo hace 2 meses que estaba en un país de Centroamérica, no diré el nombre, porque la intervención a la que asistí no fue muy grata o muy gratificante, que se levanta una persona y me dice: oiga, doctor, ¿puede haber una buena administración en un sistema autoritario? Y entonces yo me quedé pensativo un momento, pero enseguida tuve una luz, tuve una intuición. Probablemente porque acababa de leer o releer un libro que yo recomiendo mucho, que se llama El totalitarismo, de Hannah Arendt. Un libro muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es un libro realmente de estos que hace pensar, plantea la banalidad del mal, bueno, pero a lo que iba. Y esta persona, yo le digo, vamos a ver, ¿puede haber administración en un sistema totalitario? Sí, administración sí. ¿Puede haber una administración eficiente? Sí, puede ser eficiente. ¿Eficaz? Sí, puede ser eficaz. Que le pregunten si no a Eichmann, aquel funcionario nazi, que en el juicio de Nuremberg él esgrimía como justificación de sus terribles decisiones de llevar de un punto a otro del país a los judíos de campo de concentración en campo de concentración. Decía, no, yo cumplía órdenes y era eficaz todo el sistema, eficaz y eficiente. Pero claro, no había libertad, no había democracia. No puede haber una buena administración si no hay democracia. No puede haberla, porque necesita la juridicidad, necesita la separación de los poderes y necesita el reconocimiento de la dignidad y los derechos fundamentales. Y aquí me voy al último punto que él ha introducido, el profesor Marcio, que a mí me ha preocupado en una época de mi vida, porque aunque soy profesor, he sido parlamentario, he sido secretario de la Función Pública, he sido juez, en fin, ya tengo unos cuantos años encima y he tenido distintas experiencias en distintas áreas. Y recuerdo algunas reflexiones que publiqué. Es un libro de hace más de 25 años que se llama La libertad solidaria. Creo que es una palabra que ya lo dice todo. Libertad solidaria. Nosotros en Europa, la idea de la libertad es una idea que entronca en una cultura jurídica, en una civilización que se ha formado a través del derecho, a través del pensamiento y a través de la solidaridad. Atenas, Roma y Jerusalén son los 3 polos que han permeado y que han fecundado una gran cultura, que ahora ya no lo es tanto, Nosotros teníamos y tuvimos una extraordinaria repugnancia frente a la arbitrariedad y a la injusticia. Ahora se acabó porque el mercado hasta compra y vende derechos humanos. Y esto es terrible, pero es así. Entonces, esa idea de la libertad social, no el freedom anglosajón, de la liberty egoísta, ¿no?, que se desentiende de los ámbitos y de los colectivos y que se recluye en la pura individualidad. No, nosotros en Europa nos hemos formado en la libertad social. Y esto estamos perdiéndolo. Estamos perdiéndolo porque nos hemos instalado en un consumismo insolidario y la juventud pues navega en un mundo proceloso donde se aísla y donde los valores compartidos y el entendimiento de la libertad para la comunidad es cada vez más urgente. Y en ese sentido, yo en esos libros o en esos comentarios siempre he sostenido, hace tiempo que no me hacen esta pregunta, pero un juego de palabras que puede ser paradójico o que puede parecer hasta contradictorio, pero no lo es. La libertad sin solidaridad no es libertad. La solidaridad sin libertad no es solidaridad. Ahí lo dejo. Sí,
Agora eu vou passar a palavra. Professor Ricardo, o senhor gostaria de fazer algum apontamento? Boa noite a todos, boa noite a todas. Primeiro, cumprimento todos os discentes em nome da Laís, que preside essa mesa, e cumprimento os professores aqui presentes, o professor Márcio Camarosano, o professor Jacinto de Arruda Câmara, o professor Severino Ferreira da Rocha, o professor Augusto Dalpozo, que organizou esse evento, que muito generosamente me chamou, e o professor Jaime. Professor Jaime, para os alunos que não o conhecem, eu recomendo que leiam realmente a entrevista que fizemos, que faz um panorama de várias e várias de suas obras. O professor Jaime vem organizando de modo lapidar o direito latino-americano, talvez seja, talvez não, certamente, o maior nome latino-americano do direito administrativo atual. Que honra, professor. Bom, vou fazer rapidamente uma pergunta à Vossa Senhoria, tendo em vista o que falou aqui na sua exposição. Vossa Senhoria mencionou, ao tratar da boa administração, o mínimo vital como algo importante e eu sei que Vossa Senhoria tem um trabalho bastante profícuo em relação à administração pública e os direitos sociais. Conheço seu pensamento em relação a isso, portanto, vou provocá-lo nesse caminho. Na sua opinião, a Europa, né, quando celebrou o Tratado da União Europeia, ela, digamos assim, alterou bastante o conceito tradicional de serviço público. Os europeus passaram a repudiar serviços como serviços de titularidade estatal, e grande parte da doutrina europeia passou a conclamar os SIEGs, Serviços de Interesse Econômico Geral, que não seriam mais de titularidade estatal. O professor Garcia de Interria disse que mudou o serviço, né? Novo serviço público seriam só obrigações que se impõem a atividades que não são mais de titularidade estatal. No Tratado de Lisboa, que alterou o Tratado da União Europeia, voltou a prever, né, expressamente que os Estados da União Europeia têm serviços de titularidade própria. Só que, depois de rios de tinta gastos na Europa, é difícil retomar a ideia, né? Ela está sendo muito lentamente retomada, se é que está sendo retomada. Então, vou aproveitar a presença de Vossa Senhoria aqui na PUC de São Paulo, enfim, fazer uma questão que me parece muito importante para os alunos da PUC. Quer dizer, a boa administração, na sua opinião, não exige que a administração tenha serviços de titularidade própria, ainda que seja para realizar os direitos sociais das pessoas, professor? Efectivamente, la discusión que tuvimos en Europa al poco de aprobarse los tratados fundacionales y los tratados derivados acerca del concepto del servicio público, sobre todo económico, porque el concepto de servicio de interés general económico o económico de interés general es un concepto que surge de proyectar y aplicar el principio de competencia en relación con la actividad económica del Estado. Claro, Europa tiene unas condiciones socioeconómicas distintas de otras partes del mundo y lo que Europa hace no tiene por qué ser copiado, ni mucho menos, y obedece a una dinámica social que en este caso parte de unos tratados en los cuales se preconiza el principio de competencia para la actividad pública del Estado, pública económica. Entonces, lo que dicen, que los franceses no lo han entendido del todo, porque ellos sacaron enseguida un libro, Requiem por el servicio público, y yo no creo que, porque el servicio público como categoría jurídica deje de regir en materia de actividad económica del Estado, no creo que el servicio público haya desaparecido. Ha desaparecido en su fisonomía clásica y tradicional como una actividad que a través de la publicatio es de titularidad de los poderes públicos y que se ejerce de forma regular y continua de acuerdo con el derecho administrativo para satisfacer determinadas necesidades sociales, como decía Oriu. Pero en materia económica yo creo que lo que han hecho es adecuado. Es decir, que en Europa ahora mismo
la telefonía, la electricidad, los servicios que antes eran monopolios, ahora podemos elegir el operador que queramos. Lo que tenemos que hacer es comparar los precios y la calidad, y a mí eso me parece bien. Ahora, una cosa son las actividades públicas, económicas, y otra cosa es quizá lo que dices tú de los servicios propios. Educación, sanidad, etcétera. Ahí sí el Estado tiene una función especial a la hora de prestar esas actividades en unas determinadas condiciones de asequibilidad, de universalidad y de calidad. Y ahí sí que hay que aplicar las reglas de la buena administración. Es más, vosotros durante la pandemia habrán visto que en muchos países la buena administración de la salud ha brillado por su ausencia. En otros países ha sido más pertinente. En unos países los médicos tenían trajes para ejercer la profesión rápidamente, en otros países están esperando todavía esos trajes. En unos países los contratos se han hecho de medicamentos con arreglo a la transparencia, a la publicidad. En otros países se han atornillado a las cláusulas de confidencialidad, dando lugar a escándalos inusitados. Es decir, que en los servicios públicos tradicionales, ahí sí que tiene que haber una buena administración. Tiene que haber una buena administración y, por lo tanto, la buena administración, como la entiende la Unión Europea, el artículo 41, que es el derecho que tenemos a que las actividades públicas se realicen con objetividad, imparcialidad y en plazo razonable. Como le decíamos antes con Augusto, esos conceptos son susceptibles de ser medidos. Deben ser medidos. Porque si no se miden, no sabemos realmente. Puede haber impresiones, intuiciones, pero se trata de saber a ciencia cierta, ¿verdad?, cuántas vacunas se han comprado, a qué precio se han comprado, cuánta gente ha salido de la enfermedad. Eso se puede conocer, sí. ¿Se debe conocer? Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que la buena administración en lo que son las actividades esenciales, las constituciones europeas, lo que sí reservan al Estado son lo que son el concepto, que es el antiguo concepto de servicio público, los servicios esenciales para la comunidad, que eso sí que son de responsabilidad pública y por lo tanto ahí en su prestación tiene que realizarse con los indicadores y los parámetros y los patrones de la buena administración. Eso es lo que comentaría. Doutor Bruno, pode falar. Primeiramente, boa noite a todos. Quero cumprimentar, em nome de todos, o professor Jaime, dizer da grande honra, da grande alegria em participar dessa atividade. Não conseguimos nos ver em Buenos Aires, mas em São Paulo nos encontramos, então foi possível. Muito concretamente, gostaria de entrar em um ponto que envolve o direito constitucional e o direito administrativo, para analisar a trajetória institucional do Brasil e como algumas coisas, alguns procedimentos foram ocorrendo, e aí perguntar a sua posição. Nós podemos ver que, entre as várias constituições que nós tivemos, as diversas cartas constitucionais, as primeiras delas, na República, vedavam o exame daquilo que se chamou como questões políticas, as political questions, que foi uma doutrina importada dos Estados Unidos para o Brasil. Há um ponto de inflexão na Constituição de 1946, quando o judiciário passa a crescentemente analisar mais e mais questões. E esse procedimento, essa forma de lidar com as coisas, encontra como ponto máximo a Constituição de 1988. De forma que a gente tem nesse panorama com problemas, interrupções, dois extremos, né? De um ponto, a impossibilidade do judiciário de analisar essas questões políticas, que têm uma conotação administrativa, e, de outro, essa tendência do judiciário cada vez mais ingressar no exame das chamadas questões políticas e, enfim, tutelar direitos individuais, todos esses problemas, essas questões. Como encontrar um ponto de equilíbrio
entre esses extremos que tantas e tantas vezes envolvem as administrações públicas, seja no Brasil ou na Europa, na Espanha mais concretamente, e se talvez o princípio da subsidiariedade teria algo a contribuir para tentar ordenar essas relações administrativas que entram em contradição, uma colide com a outra, se sobrepõe à outra, se talvez esse seria um caminho para tentar organizar um pouco essas situações. Muito obrigado. Es también otro tema para un seminario, de varios días incluso. La extensión de la jurisdicción, la extensión del Poder Ejecutivo, la extensión del Poder Legislativo y luego el principio de subsidiariedad como principio cardinal para ordenar las distintas funciones de los poderes del Estado y de la misma sociedad. Vamos a lo primero. En Europa, el principio básico es que el Poder Judicial, especialmente en el contencioso administrativo, que estamos en derecho administrativo, el contencioso es la jurisdicción que se ocupa de resolver las controversias que se producen entre los poderes públicos y los particulares, o entre los poderes públicos. El juez contencioso administrativo lo que hace es analizar la controversia y se pronuncia sobre si el acto, la norma, el contrato es o no adecuado al ordenamiento jurídico y si es menester porque ha habido una lesión y hay daños, imponer la correspondiente indemnización o reparación. A nosotros nos resulta contradictorio que el juez traspase ese lindero y invada la función política del gobierno. Nos cuesta, porque estamos educados en una separación del poder y pensamos que lo importante es que cada poder tenga los medios imprescindibles para realizar su actividad con autonomía. Dicho esto, también la doctrina común es que el juez no tiene las capacidades de hacer la sustitución del poder ejecutivo. Esto se llama la función de sustitución, la capacidad de sustitución, precisamente porque tiene una funcionalidad y tiene un sentido que va en la línea, efectivamente, de resolver controversias. Es verdad que siempre, y nosotros en el derecho administrativo hemos tenido que estudiar desde hace largo tiempo el problema de los llamados actos políticos o actos de gobierno. Si esos actos políticos o actos de gobierno pueden o no ser de conocimiento de los tribunales, porque el derecho administrativo que surge de la Revolución Francesa es un derecho en el que el Consejo de Estado no puede entrar en los temas de la discrecionalidad. En cualquier caso, la discrecionalidad como técnica jurídica ha ido evolucionando y las nuevas leyes de lo contencioso administrativo han sido leyes que han superado la dimensión revisora del acto para instalarse en una dimensión de protección del derecho. Esto explica que el juez sí puede conocer en temas de discrecionalidad, pero a partir de los principios de derecho y a partir de los hechos determinantes, como ha dicho García Enterría. Ahora bien, hay decisiones del gobierno que son realizadas en lo que los italianos llaman la función de indirizzo político, de la dirección política. Por ejemplo, el presidente de una república o el presidente del Consejo de Ministros, en un sistema parlamentario, designa un ministro. O el gobierno decide que se envíe un proyecto de ley al Congreso. Son decisiones propias de la dimensión política del Poder Ejecutivo. Se puede impugnar que el presidente nombre a un ministro.
Sí, se puede impugnar, pero enseguida el juez va a decir que no hay competencia porque el presidente puede nombrar, eso sí, siempre que sea nacional. Claro, si nombra a una persona que no es nacional, pues le dirán, oiga, nulo, nombre ministro que usted quiera, pero si la Constitución dice que si es del país, tiene que ser del país. Ahora tenemos un caso en España muy interesante porque el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento del presidente del Consejo de Estado. Lo ha anulado porque para ser presidente del Consejo de Estado, según la ley orgánica, debe ser una persona, un jurista de reconocido prestigio. Y este gobierno propuso para el Consejo de Estado a una persona que era funcionaria pública, pero que el mérito que tenía para ser presidente era haber sido ministro. Pero ministro no es un mérito jurídico, es un mérito político. Entonces el Consejo de Estado le dijo al gobierno, oiga, concrete en esta persona cuáles son, a su juicio, las características concretas del jurista de reconocido prestigio, que siguiendo una jurisprudencia antigua tiene que estar referido a publicaciones, galardones científicos, ensayos, artículos de revistas en publicaciones de relevancia, en fin, toda una serie de indicadores concretos. Claro, el gobierno cuando recibe esta sentencia se da cuenta que lo que tiene que hacer es envainar y proponer otra persona, que es lo que ha hecho. Es decir, la cuestión que se planteó, bueno, el Tribunal Supremo entró en la política. No entró en la política. Simplemente exigió un grado de motivación amparado en criterios técnicos para justificar que esa persona tiene las condiciones y la capacidad para dirigir nada más y nada menos que el supremo órgano consultivo del gobierno. Y ser ministro, pues está muy bien, pero el máximo mérito que presentaba esa persona era haber sido jefe de negociado en un ministerio, que es muy digno, pero a lo mejor para ser jefe de servicio con el ministerio, no para ser presidente del Consejo de Estado de un país. Los tribunales no deben entrar en lo que es la función de dirección política, pero a veces las consecuencias de ciertas decisiones políticas suponen lesiones de derechos o producen daños o perjuicios. Y ahí sí, claro, ahí sí que los jueces pueden y deben entrar, pero en la libre voluntad de un presidente o de un presidente del gobierno, de una república o de un rey, una monarquía constitucional, en las decisiones que afectan al ámbito político, pues ahí no puede entrar, porque sería sustituir, acuérdense ustedes de una célebre conferencia de ese gran jurista alemán, Otto Bachhoff, cuando hablaba del peligro del gobierno de los jueces, abriendo el curso de una universidad alemana en los años 60. Es como el gobierno de los sabios de Platón, que es un disparate. Los sabios no están para gobernar, están para aconsejar. Y ojalá quienes gobiernan tengan a su alrededor sabios que les ayuden y que les den buenos consejos. Ahora, el juez tiene que respetar la función de dirección política y eso es consecuencia de la separación de los poderes. Y a mí, personalmente, no lo digo por Brasil, lo digo por otros países que conozco, en los cuales a veces las Cortes Supremas asumen función del Poder Ejecutivo y dictan sentencias que son como actos administrativos. Otra cosa distinta es que en la Constitución están los derechos fundamentales y a veces el legislador no los desarrolla, omisión legislativa. La Constitución tiene efectos, preferente y directo, sí. Si no ha desarrollado un derecho fundamental y se reclama, un juez lo puede otorgar, sí. Porque si no, se impediría la virtualidad de la Constitución. Pero eso es algo muy extraordinario. Normalmente los derechos fundamentales están regulados, peor o mejor, pero están regulados y por lo tanto los jueces lo que tienen que hacer, y no es poco y es difícil, y es una tarea que nos podría ilustrar el profesor Silvio,
tiene mucha experiencia en eso. Pero creo que hoy en día este gran principio de la separación de los poderes tenemos que preservarlo. Es difícil, pero hay que preservarlo porque lo que la contemplación del mundo en que vivimos nos enseña es que el poder se concentra demasiado en lo político, en lo económico, en lo financiero, en lo mediático, hasta en lo académico. Y la democracia es limitación del poder. Y bueno, los jueces también tienen el poder limitado y el legislativo tiene poder limitado. Yo hace poco terminé con un profesor que falleció y el libro quedó a medias, pero decidimos dejarlo así como estaba, con un final que pensamos que es lo que él quería decir, que es Fundamentos de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Y el libro termina como termina uno de las reflexiones de León Digit, es el magnífico libro de las transformaciones del derecho público y del derecho privado, diciendo: cuando vamos a plantearnos la responsabilidad con ocasión de la ley, y dice en francés, miren a los diputados, porque los diputados son responsables, o es que los diputados no son responsables, es que aquí resulta que hay gente que es irresponsable. Aquí no hay nadie irresponsable, en la democracia. El sistema autoritario es otra cosa, pero en la democracia todos somos responsables, ustedes, yo, el juez, el legislador. Cuando da el botón es responsable de lo que da, o es que no, bueno, es que yo soy la encarnación. Yo he sido parlamentario y recuerdo una vez una discusión con unos colegas que decían, no, bueno, que nosotros somos la encarnación de la soberanía del pueblo y estamos blindados. ¿Cómo que blindados de qué? Nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo en un país, los diputados. Porque si no, bueno, no quiero seguir por aquí, pero sí que la función de indirizzo político es propia del Poder Ejecutivo, del Poder Político del Poder Ejecutivo, debe ser respetada y el juez lo que tiene que hacer es analizar las distintas controversias que llegan a su conocimiento y declarar sí o no, si están de acuerdo al derecho en vigor y, si fuera el caso, porque causan daños o perjuicios, otorgar la indemnización que sea menester. Passar então para finalizar a palavra para o nosso colega Leonardo. Boa noite a todos e a todas. Uma boa noite muito especial ao professor Jaime. Muito agradecido pela presença do senhor aqui em nossa casa. Quero parabenizar o IBEG e o Centro Acadêmico 22 de agosto. Parabenizar a Letícia, nossa diretora de Pessoas, Propósito e Política. Quero convidar todos os amigos aqui que estão ainda na graduação para se aproximarem, entrarem no CA. Posso dar meu testemunho, que isso mudou minha vida, foi uma experiência muito intensa, muito doida, de alguma maneira, mas muito transformadora. A gente erra, a gente acerta, mas a gente, de forma muito profunda, muda e cresce muito. Então, eu sei muito que a gestão Alvorecer é completamente aberta, então, se aproximem do centro acadêmico, construam juntos, errem juntos, acertem juntos, vale muito a pena. A minha pergunta, professor Jaime, vem na seguinte esteira. Eu percebi que o senhor, em diversos momentos de suas intervenções, demonstrou como adota muito esse paradigma jurídico do direito do pós-guerra. Aquilo que podemos resumir, finalmente aprendemos, depois do horror da Segunda Guerra Mundial, a importância de submeter a política aos direitos. Tristemente, no entanto, nós observamos em vários locais do mundo, hoje em dia, que esse paradigma construído com muito sangue, com muito suor, ele está sendo questionado em uma série de locais, né, por uma extrema-direita populista, que não admite a democracia constitucional. Essa extrema-direita, não raramente, seja na Argentina, seja onde ela aparece no Brasil, nos Estados Unidos, ela tem um conteúdo econômico quase sempre parecido. Uma ideologia que nós poderíamos dizer o anarcocapitalismo. Eles negam a importância da interferência do Estado na economia e negam absolutamente a importância dos direitos sociais. Eu gostaria de perguntar ao senhor como o senhor vê essa relação entre direitos fundamentais, direitos sociais, e de que forma
o direito à boa administração e o princípio à boa administração são relativizados ou ameaçados por ideologias econômicas? Essa seria a minha pergunta. Tamén moi boa pregunta. Estos días por la mañana estoy dando un seminario de posgraduación en la otra universidad, en la USPI, y ayer estuvimos conversando sobre la globalización del derecho, con especial referencia a la globalización del derecho administrativo. Y ahí surgió la cuestión acerca de las ideologías cerradas, que son sistemas de pensamiento que se aplican de forma completa y total a la realidad, sin contrastes, y que tanto daño han hecho, por lo menos a Europa en el siglo pasado, unas y otras, tanto el sistema nazi como el sistema comunista. Han dejado plagado el solar europeo de muertos. Y esto nosotros lo hemos experimentado. Y hablando de este tema, surgía por una parte la idea de que el Estado es la encarnación del ideal ético hegeliana, y por otra parte la idea, que ahora está tan de boga cerca de aquí, de que el Estado es la encarnación del diablo, que ustedes han escuchado en alguna oportunidad. O la idea de que la fuente máxima de asignación de beneficios y bondades para el género humano es el mercado. Pero un mercado sin límites, un mercado sin regulación, un mercado como pasó en Estados Unidos en el origen de la crisis del año 2007, un mercado que se pensaba que se iba a autorregular. También producto de una ingenuidad angelical que la realidad demostró que era un auténtico fracaso. Entonces, en este mundo de ideologías cerradas, nosotros tenemos que, o los juristas, tenemos que operar. A mí me gustaría que no hubiera tantas ideologías cerradas. A mí me gustaría que hubiera modelos políticos más moderados. Yo, de hecho, cuando estuve en política, estaba en el partido del centro. El único libro que tengo no jurídico se llama El espacio del centro, que fue prologado por Adolfo Suárez, el presidente de la democracia en España. Y claro que veo que hay grandes desafíos para las ciencias sociales que vienen de ese populismo de extrema derecha, como también veo que hay grandes desafíos que vienen del populismo de extrema izquierda. Entonces, de lo que se trata es de que la regulación que es necesaria sea una regulación que garantice que el mercado actúa bajo cánones de objetividad y racionalidad. Y para eso hace falta administraciones independientes. En España se llaman así, de una forma muy peculiar, porque luego muchas no son independientes, porque los órganos reguladores ojalá sean independientes, pero a veces en Europa, al menos en unos países más que en otros, se convierten en el lugar donde se aposentan las vacas sagradas, que los partidos no saben dónde ubicar, los ubican y los colocan en los órganos reguladores. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ese señor o esa señora, ¿qué sabe de regulación de las comunicaciones? ¿Qué sabe de regulación de la energía? ¿Qué sabe de regulación del gas? ¿Qué sabe de regulación de la competencia? Nada. Pero está ahí, sentado. Me imagino que tendrá unos asesores que saben y por lo menos que no hará muchas barbaridades. Pero nosotros como ciudadanos queremos que esas administraciones sean independientes y estén integradas por personas con competencia técnica que sean capaces de tomar decisiones razonables. Entonces, los desafíos pasan también por una suerte de privatización del espacio público, que no se puede tolerar.
Porque el espacio público es un espacio plural al que deben allegar todas las manifestaciones razonables de la libertad de las personas y los grupos. Pero claro, en muchos países hay una tecnoestructura y hay una burocracia, no solamente pública, sino privada también, que se apodera de los espacios públicos y que decide quién entra y quién no entra. Y esto es terrible. Terrible porque la libertad se desvanece y entonces esos sacerdotes de la tecnoestructura dan el certificado democrático, el certificado de idoneidad a quienes a ellos le parece que cumplen los requisitos de lo políticamente correcto, lo políticamente conveniente. Por eso, el derecho público es un derecho del poder para la libertad. No es del poder para el poder, porque el poder en la democracia lo que tiene que hacer es preservar, garantizar y promover los derechos fundamentales de las personas. Y fíjense, la cláusula del Estado social, que yo creo que es tan importante y que nosotros la tenemos desde la Constitución italiana del 47, dice que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su realización. Los poderes públicos deben impedir que se cercene la libertad, que se cercene el pluralismo, y a veces son los primeros que cercenan la libertad y que impiden el pluralismo. Entonces, por eso la universidad es tan importante, por eso la juventud es tan importante, por eso la bandera y la antorcha de la libertad es tan importante, porque o la llevamos nosotros, el pueblo, o podemos pensar en lo peor y vamos a acertar. De manera que, no quiero ser pesimista, yo no soy pesimista, soy optimista, y creo que al final siempre ganan los buenos, como las películas, ¿no? Pero bueno, a veces hay que pasar por oscuridades, hay que pasar por dificultades, hay que pasar por situaciones hasta complicadas, que luego terminan bien, pero tenemos que ser conscientes de lo que ha costado en nuestros países la libertad, ha costado, y la democracia ha costado, y todavía hay personas que lo quieren revertir, y la solución es la razón, la argumentación seria, rigurosa, y luego la ilustración del pueblo. Si el pueblo está ilustrado y el pueblo está entrenado en la democracia, no va a haber ningún problema nunca. El problema es cuando el pueblo, como pasa en algunos países de Europa, el pueblo ya empieza a estar entretenido en diversiones y ocupaciones que nada tienen que ver con las cuestiones de interés general, y por lo tanto es muy fácil que se le pastoree o que se le lleve donde convenga, porque va perdiendo la sintonía con la libertad. Y si a eso se le añade que en Europa estamos perdiendo en los sistemas educativos el gusto por el pensamiento, por la filosofía, por la historia, por la literatura, pues eso conduce a que la comunidad esté integrada en una parte muy relevante por personas que les falta el espíritu crítico. Por lo tanto, yo soy optimista, yo soy optimista. El desafío está ahí, hay que identificarlo y hay que hacerle frente con la razón, y al final, pues, las cosas serán como tienen que ser, pero a veces cuesta que sean así y hay que comprometerse. Y por eso cuando uno es joven y cuando es menos joven, uno tiene que seguir como Diógenes, ¿no?, con la linterna de la libertad, porque existe, a pesar de que pueda haber momentos que es más complicado, y eso yo creo que se hace con la razón, con argumentos, con tranquilidad, con sosiego, buscando la concordia, buscando el entendimiento, sabiendo que a veces uno da la mano y no se la agarran, pero es igual, porque al final gana el que convence y el que tiene la razón. A gente vai abrir para apenas uma pergunta, porque passamos um pouco do horário previsto. O professor Jaime está com um pouco de dor. Obrigado, professor Jaime, pela exposição. A pergunta que eu queria fazer vai mais ou menos na esteira da do Leonardo e da do professor Ricardo, que a burocracia ela é um pressuposto da administração pública. Ela é sinônimo de racionalismo e de devido processo legal.
Mas, ultimamente, algumas forças políticas mais liberalizantes, que defendem reformas mais liberalizantes do Estado, pregam uma desburocratização. E como isso afeta o sistema público, como o senhor comentou, dessa privatização do espaço público? Qual seria uma reação possível dos servidores públicos e da comunidade para que isso não ocorra? Porque, ao se desburocratizar certas coisas, se sacrifica o devido processo legal e a própria racionalidade do Estado. Muy buena pregunta, que también daría para comentarios complejos, porque la burocracia en sentido literal significa el poder de la organización. Y la organización pública en una democracia está para promover, facilitar, proteger y defender los derechos de la ciudadanía. Y la burocracia, la función pública, el empleo público, como lo queramos denominar, en una democracia constitucional tiene esa finalidad. Yo he sido en España presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, donde se forman los altos cuerpos del Estado, y conozco muy bien, por lo menos en España, las relaciones de corporativismo, las dificultades de la élite, de la burocracia para convertirse a los postulados de la democracia. Eso lo conozco bien. Lo he trabajado a fondo, he estado comprometido en lo que se llama, ¿verdad?, los principios democráticos de la administración. Entonces, hay que trabajar en eso. Yo creo que es muy importante que la administración pública sea consciente de su papel en la democracia, que no es otro que facilitar los derechos de las personas. No están para imponerse a los ciudadanos, ni están para ejercer un poder que la Constitución no les atribuye, como las Fuerzas Armadas. Tienen, lisa y llanamente, que cumplir esa función constitucional, y para eso, en cada momento, preguntarse si en ese expediente que tienen que resolver hay derechos humanos, no hay derechos humanos, y hay personas, y hay que tener sensibilidad humana. Eso me parece fundamental. Luego, en la teoría de la organización administrativa hay toda una serie de corrientes que tratan de la desburocratización, pero desde una perspectiva técnica, de la supresión del papeleo inútil, de las cargas innecesarias, que son cuestiones técnicas que no afectan, digamos, a lo que es el funcionamiento ordinario de una burocracia, de una administración. Claro, si resulta que en un momento determinado, para seleccionar y reclutar personas en la administración hay que pedirles que vayan con un carnet de partido político, eso no. Eso no. O que sean leales a un partido político, tampoco. Tienen que ser leales al Estado y a la comunidad. Eso, yo sé que en muchos países no se entiende, pero nosotros en España y en Europa le llamamos lealtad institucional. Lealtad a la administración, al Estado, pero al funcionamiento de servicio objetivo al interés general que tiene la administración. Otra cosa distinta, quizás la que piensa usted, sería esas políticas a lo, ¿cómo se llama este de los, el gran mentor de presidente de Argentina? Murray Rothbard. Cero Estado, cero burocracia, cero, no, eso no. Y dice, no, bueno, es que así se acaba con la corrupción. Tampoco. Tiene que haber una estructura administrativa, pero tiene que haber una estructura que sea necesaria. Tampoco tiene que haber una estructura administrativa elefantiásica. Porque fíjese, yo esta mañana lo recordaba en otro lugar, Edgar Morin, que si ustedes no lo saben, porque aunque tiene 102 años vive. Edgar Morin es un sociólogo francés muy importante que trabajó en el gobierno de François Mitterrand en los últimos años, fue director del Instituto de Altos Estudios Sociales de Francia, un gran pensador e intelectual. Y él, al final del último gobierno de Mitterrand, hizo una reflexión muy crítica que no fue entendida precisamente por muchos de sus seguidores, donde él decía, pensar que la solución de los problemas sociales depende del tamaño del Ministerio de Asuntos Sociales y del número de funcionarios y del gasto público es
falso, es erróneo. ¿Cómo se atiende mejor a los excluidos, a los menesterosos, a los vulnerables, a los frágiles, a los colectivos desfavorecidos? Pues con una estructura administrativa integrada por personas capaces de comprender esos problemas y de atender a las personas como las personas deben ser atendidas. Y eso muchas veces, y decía Edgar Morin, no se hace desde la estructura pública con un sistema centralizado de función pública, sino a través de la cooperación y la colaboración con instituciones sociales preparadas, adiestradas, que conocen esos problemas y que son capaces de resolverlos. Es decir, la alianza inteligente y no depredadora, sino de colaboración entre lo público y lo privado, o entre lo público y lo social, o entre lo público y lo privado, eso no es malo. No es malo. Porque decir, lo privado es malo y lo público es bueno, o lo público es malo y lo privado es bueno, no, esos a priori no sirven, desde mi punto de vista. Yo creo que luego, en la realidad práctica, a la hora de ejercer la política, hay que ver si esas políticas mejoran la vida de la gente, si esas políticas contribuyen al bienestar de las personas, y si esas políticas lo que hacen es abrir espacios para más libertad y más solidaridad. Y ahí es donde el derecho administrativo tiene mucho que decir, como un derecho del poder público para la libertad solidaria. Ahora, que la reforma y modernización administrativa plantee y proponga modelos para mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración, y que a veces eso suponga pues que hay que reducir los procedimientos administrativos porque hay que descargarlos de cargas innecesarias, a mí eso me parece que es lo que hay que hacer en cualquier país del mundo. Cuidado con la privatización de lo público como regla general, partiendo de un esquema maniqueo ou cainita. Obrigada mais uma vez, professor, pela sua presença. Acredito que agora podemos finalizar oficialmente. Enfim, agora um agradecimento mais formal. Obrigada mesmo por ter comparecido. Acho que foi uma aula muito agradecedora para todos nós, tanto alunos quanto professores. Todo dia a gente é uma oportunidade nova de aprender. E para mim também é muito enriquecedor poder fazer parte da mesa, conhecer melhor os senhores e escutar de perto as palavras do professor. Também queria agradecer aos meus colegas de mesa, além do professor, então, o doutor Bruno, o doutor Ricardo, o doutor Márcio, o doutor Augusto e o doutor Leonardo, nosso colega. E também agradecer aos alunos que ficaram aqui até o final. Para a gente é muito gratificante ver que vocês se interessam pelo assunto do direito, assim como nós, que realmente essas palestras que o Centro Acadêmico promove, que a faculdade promove, é justamente para ampliar o conhecimento que a gente tem dentro da sala de aula. Porque, querendo ou não, aqui também é uma sala de aula, só é um modelo diferente de se tratar as matérias. E também reforçando o convite do meu colega Leonardo, a vocês que querem fazer parte do Centro Acadêmico, eu acredito que é uma oportunidade muito enriquecedora dentro da faculdade, para vocês crescerem não só academicamente, mas também pessoalmente. É algo que eu posso falar com toda certeza. Um ano que eu estou fazendo parte da gestão, já mudei muito a minha visão dentro da universidade. Enfim, então, é uma oportunidade muito boa. Acredito que seja isso. Nós também vamos fazer um sorteio dos livros. Léo, você gostaria de falar melhor? Eu já estou virando Silvio Santos oficial. Tá. Então, nós vamos fazer o sorteio por um número. Eu vou sortear uma fila e depois um assento, tá bom? Então, são 6 filas. A 6ª fila foi sorteada lá atrás. Vamos ver quem será aí. Auditoria. Auditoria da Americanas. Então, é o quinto assento da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. É a última colega lá. Qual que é o seu nome? Mariana. Pega, ajuda a gente. Ô, Gi, leva lá. Ela escolhe. Tá bom. Aí pode escolher um dos 3 aqui. Vou sorteando mais um. Vamos lá. Primeira fileira. Então, só o Vini. Aí, Vini, fique à vontade, escolhe um aí. Você já tem todos aí, não? Não, então, beleza. E agora, 4ª fileira. 1, 2... Mas ela tem, 1, 2, 3...
A quarta fileira lá, vamos ver quem. Quarta fileira, bingo! A primeira pessoa, lá direita para a esquerda. Então, peraí. 1, 2, 3, 4. A querida lá. Qual que é o seu nome, querida? Não, do seu lado direito. Miriam, então, você foi sorteada e com isso... E eu que sorteio não ganho nada. Mas tudo bem. Então, é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Até a próxima.